Bueno, pues nuevamente, bienvenidos, buenos días todavía. Vamos a comenzar la clase de filosofía, la sesión de historia universal, la sesión número 19, la primera de la semana. En un momento comenzamos, estoy dándole a admitir a los últimos. En un instante. Vayan poniendo, por favor, su asistencia en el chat. Ya comenzamos en un momento. Pues bueno, lo último para recuperar lo de la semana pasada, lo último que vimos tenía que ver con el tema de la desocupación de algunos territorios por parte del bloque comunista, socialista de la Unión Soviética ante la inminente caída del régimen. Estaba a punto la Unión Soviética de disolverse. Faltaría nada más algunos acuerdos y con la caída de la Unión Soviética no nada más ocurre la reunificación de las Alemanias, como estamos viendo ahí, que fue lo último que vimos, sino que trae como consecuencia la pérdida de muchos territorios por parte de las potencias que a raíz de la Segunda Guerra Mundial tienen que desocupar algunos territorios. Eso provoca una inestabilidad de esos ahora países independientes, donde nunca lo habían hecho, y es la oportunidad para que los dos grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial quieran influir en ellos. Eso permite la Guerra Fría, las guerras que ya conocen. Faltaría todavía el debilitamiento de la Unión Soviética, que en esos temas vimos lo de Chernobyl, lo del aterrizaje de Matías Rush en la Plaza Roja de Moscú, y otros signos más de debilidad soviética. Terminaría cayendo, sucumbiendo la Unión Soviética con la intervención de la política democrática de un nuevo presidente, Mikhail Gorbachev, que a diferencia de sus antecesores, mucho más abierto a la pluralidad, a la democracia, a la transparencia, a la reacomodo de un régimen que ya se sabía para ese momento fallido. Se trataba de reconstruir a la Unión Soviética. Simplemente no se pudo y la consecuencia de no poderla reconstruir adecuadamente fue su disolución. Y con la caída de la Unión Soviética viene la caída también de un conjunto de regímenes que estaban en Europa del Este, la llamada Europa Oriental. Acuérdense que en el flor de los vientos, hacia el lado derecho, es el este, también conocido como Oriente. Bueno, pues los países pegados a la Unión Soviética, los países del este o de Europa Oriental, también tuvieron que modificar sus regímenes, porque ahora tenían la libertad de poder escoger una forma de gobierno y ya no estar bajo la tutela soviética. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo transitaron esos nuevos países a un nuevo modelo. Y ahora sí, después de todos estos, me parece que fueron 7 u 8 sesiones, termina la Guerra Fría, que para fines, en cuanto a la cronología de los años, pues abarca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la URSS, aunque aún siga habiendo cierta rivalidad entre los dos bloques. Entonces, bueno, ya adentrándonos en el tema, que es la sesión número 19, el tema es el fin del socialismo europeo, es un subtema del tema de la Guerra Fría y las consecuencias en el nuevo orden mundial. A partir de la caída de la Unión Soviética hay un nuevo orden mundial, un nuevo modelo, por así decirlo, que tiene que ver con algo que se llama el tránsito a economías de libre mercado. Lo esencial en la modernidad ya no es la política, ya no es el militarismo. Lo esencial en la modernidad tiene que ver con el capital, con lo económico, con el dinero, con la riqueza. Y los regímenes del mundo, incluyendo los soviéticos, rusos ahora,
chinos en su momento, pero también los europeos occidentales y también Estados Unidos tienen que reorientar ahora su configuración. Se sigue tratando de que un país domine a otro, se sigue tratando de que un gobierno domine a otro, pero es una dominación ahora diferente. Ese tránsito de la guerra ahora se convierte en una guerra económica. Y cuando digo guerra económica, quiero que entiendan que en este instante la estamos viviendo. Con lo de la crisis de salud, la pandemia del COVID-19 ha traído consecuencias catastróficas en algunas partes del mundo y nuestro país no es ni va a ser la excepción. Y es la oportunidad para que un conjunto de países ricos que encabezan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, vea una oportunidad para seguir dominando a las naciones emergentes a través de préstamos económicos, porque al final de cuentas los países van a tener que pedir préstamos porque lo que hizo el COVID-19 en el ámbito de la política y economía y en todos los ámbitos, es hacer una radiografía real del estado de las cosas. Desnuda lo que estaba aparentemente oculto, pone de manifiesto quién es quién en el ámbito real. El COVID lo que hace es poner de manifiesto las debilidades de unos países y las capacidades de otros, y también en las personas. Entonces, lo que provoca una crisis económica como la que estamos viviendo y que todavía viene lo peor, va a permitir que esta hegemonía, que aquí en este tema ya estamos viendo que deja de ser militar, territorial, ahora las batallas se dan en los organismos económicos en el mundo. Es una guerra en donde la economía, el dinero, la capacidad económica, la riqueza, es lo que prevalece. Y bueno, ese es el nuevo orden mundial. Y entonces la Unión Soviética, y aquí una reflexión todavía en la introducción, ¿cómo es que nuestro país, cómo es que algunos países, cómo es que Venezuela, por ejemplo, le apuesta al socialismo? Cuando el tema de hoy vamos a ver que la propia Unión Soviética, la madre del socialismo, desde la década de los 90, dictaminó que su gobierno era un gobierno obsoleto. Hizo una serie de transformaciones y de cambios para sacudirse la ideología comunista, socialista. Dio un paso hacia el frente, hacia una nueva forma, se metió de lleno al nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial se da a través de las economías de mercado, que es el término real. Olvídense del término neoliberalista, capitalista, que son términos viejos, que sí existieron, pues, pero en el caso de la modernidad están hasta en desuso por los países que sí saben. Entonces, bueno, ¿cómo es que la cuna del color rojo, la madre del comunismo y del socialismo, desde la década de los 90 renuncia a él y se mete de lleno a una economía mixta? Por ejemplo, tienes a Rusia como principal proveedor de acero en el mundo, tienes a Rusia como uno de los principales productores de petróleo en el mundo y distribuidores también, y además procesan el petróleo y venden llantas, plásticos, autopartes. ¿Cómo es que Rusia modifica su forma de gobierno al interior para ahora buscar un crecimiento al exterior y que tiene una economía de mercado bastante importante? Sigue siendo el militarismo, pero ahora ya no son sus soldaditos y sus armas. Ahora, fíjense cómo cambia. Fabrican armas, construyen armas, equipo para las policías, para los ejércitos, para diferentes sistemas de seguridad y de milicia en el mundo. Es decir, modificaron el sistema basado en una competencia y en un régimen autoritario, dictatorial, a meterse a una nueva dinámica. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a analizar, me voy a regresar aquí en un momento para analizar esta diapositiva, estos puntos de aquí. Estos puntos van a servir para explicar el tema, que se llama Fin del Socialismo Europeo y sus consecuencias en el nuevo orden mundial. En el orden de aparición de arriba hacia abajo, espero que podamos tomar las notas y que nos dé tiempo bien, pero de todos modos mejor me adelanto para que vean qué es lo que viene y así en consecuencia puedan ver lo que hay que hacer. Es un organizador gráfico, que es este esquema que estoy poniendo, las notas que se desprenden de él,
y un video que vamos a ver respecto al tema del día de hoy, que abarca todos estos de aquí, comenzando de arriba hacia abajo. Temas pasados. Es la recuperación de las últimas 5 o 6 sesiones para poder culminar con esta y acabar el tema del conflicto, esta serie de conflictos que se vinieron dando a partir de la década, finales de los 40 hasta principios de los 90. Primero, debilidad soviética. Los soviéticos, y repasan un poco lo que hemos visto. En la medida en que recuerden lo que hemos visto, significa que lo entendieron. Acuérdense que la Unión Soviética, en esa lucha desenfrenada con Estados Unidos por ver quién era el mejor, los llevó a una competencia por la conquista espacial, ver quién era el primero en llegar a la Luna, quién era el primero en orbitar un ser vivo en la Tierra, quién era el primero en construir los mejores aviones militares, los mejores helicópteros, ver quién tenía el sistema económico mejor, quién tenía mayor influencia en el mundo. Al final, los soviéticos no pudieron soportar y resistir esa competencia con Estados Unidos y terminan cayendo. Se debilitan económicamente y en este tema vimos el accidente de Chernobyl, que está relacionado con debilidad soviética, unos reactores nucleares que debieron de ser reemplazados tiempo antes, que ya había cumplido su temporalidad de máximo rendimiento, el aterrizaje de un jovencito entre 18 y 19 años en un Cessna monoplaza, aterrizando en la Plaza Roja de Moscú, la incapacidad de la Unión Soviética para poder contener las manifestaciones de los países sometidos cuando buscaban su libertad. Y eso nos lleva al segundo punto, la caída del muro de Berlín. Cuando se decide derribar el muro de Berlín en 1989, aquí va la fecha de 1989, lo deben de tener ya de antes, lo hace porque ya es insostenible, porque muchas personas ya buscaban la manera de burlar el cerco con tal de buscar otras oportunidades, porque la Alemania oriental, la Alemania democrática, la República Democrática Alemana, no tenía las ventajas económicas que tenían sus vecinos. Y por esa razón, buscando mejores oportunidades, miles de alemanes orientales buscan desesperadamente salir de sus fronteras ante una crisis económica, arrastrados por la crisis de la Unión Soviética. Y cuando ya es insostenible, deciden darle la libertad a las Alemanias de tomar una decisión, y los alemanes toman la decisión de unificarse. Se derrumba el muro de Berlín, se crea una sola Alemania, que fue el tema anterior, y a partir de entonces, esta misma Alemania, igual que los rusos, cambian su dinámica. Dejan de ser un país controlador, dejan de ser un país autoritario, dejan de ser un país dictatorial, militarizado, y ahora se convierten en un país de libre mercado. Y les ha funcionado espléndidamente. Alemania se levanta y se convierte en una potencia hoy en día a través de marcas, patentes e innovación. Entonces, lo único de estos dos puntos que se deben de llevar para la reflexión es que la implementación e instauración de un modelo, ya sea capitalista, socialista, comunista, es un desperdicio de tiempo y esfuerzo. Los países en el mundo, y estos dos son el ejemplo, es que transitan una economía de mercado porque es una necesidad. El problema es que hay que ser de los países que producen, de los países que innovan, de los países que construyen, y no de los países que compran, reciben o venden materia prima a esos países del primer mundo. Es tan fácil entenderlo así. No se trata de vender materia prima como siempre fue la idea de nuestro país en las décadas pasadas. Ser un gran productor de cualquier materia prima que me quieras poner que México exporte. Se trata de aquí procesarla. Se trata de aquí crear una patente. Se trata de innovar. Se trata de crear tecnología. Y de esa manera, y solo de esa manera, nos podemos convertir en un país de primer mundo. Ahora, vean qué cavernícola es nuestro país o cómo nos vemos en el mundo cuando todavía nos seguimos peleando por el sistema político, como si estuviéramos en la época de la Reforma, como si Benito Juárez o Porfirio Díaz, como si liberales o conservadores. Bueno, así de arcaico es la política pública de países como el nuestro. Por eso somos países en vías de desarrollo.
Bueno, los países del primer mundo así deben de vernos. Un discurso en donde se trata de yo atacarte y demostrar que yo soy mejor que tú, como partido, como modelo, cuando ellos ya están en otro nivel y ya están buscando otras cosas diferentes. Entonces, bueno, la reflexión de esos dos puntos, ojalá que la hayan logrado entender. En 1991, la Unión Soviética termina desmembrándose, separándose con la política de Mikhail Gorbachev. Por ahí tienen el nombre anterior, si no es Mijail con J, Gorbachev. El Gor y B grande, y al último el Chop con V. Este Mikhail Gorbachev crea dos corrientes, dos postulados, dos ideas para reformar a la Unión Soviética ante la inminente caída. El primero de ellos es el Glasnost. El Glasnost es una política de transparencia, de democratización, donde ahora el Estado daría libertad de prensa, es decir, ya no control por parte del gobierno, es decir, libre expresión, Glasnost, transparencia, democratización, libertad de prensa, liberación o amnistía a todos aquellos presos políticos que estaban en la cárcel simplemente por pensar diferente y en un gobierno autoritario, en un gobierno déspota, en un gobierno socialista, como era la Unión Soviética, militarizado, pues todos aquellos que se atrevían a disentir con la forma de pensar del Estado, del gobierno, eran encarcelados de manera injusta. Bueno, pues la política de Glasnost incluyó la liberación y la amnistía a todos aquellos presos políticos que eran opositores del sistema. También se pretendió, si bien no eliminar al Partido Comunista, sí reformarlo. Reformar al Partido Comunista, parte del Glasnost. El reformar el Partido Comunista significaba adecuarlo a las nuevas circunstancias. Un régimen viejísimo basado tal vez en una interpretación de la ideología de Carlos Marx, imagínense. Entonces, bueno, se intentaba reformar el Partido Comunista a través de adaptarlo a la nueva circunstancia, a la nueva realidad, a la modernidad. También se implementó una política de revisionismo. ¿Qué es el revisionismo? Pues se trata de revisar la política pública, los delitos cometidos durante el régimen comunista, socialista, se revisaba actos de corrupción y persecución en contra de los actos de corrupción. Es decir, el revisionismo lo que hacía era visibilizar todo aquello que había estado mal y que los regímenes socialistas tienen la costumbre de ocultarlo. Tuve un discurso de Hugo Chávez y te va a decir que su país está bien, que los venezolanos están bien. Tuve un discurso de Corea del Norte y te van a decir que en su país hay democracia, que todos están bien. Y no queremos poner otros ejemplos, pero bueno, que basten esos dos. Entonces, el revisionismo implicaba visibilizar todo aquello que no había estado bien y que había sido oculto por los gobiernos autoritarios, socialistas, comunistas. Otra política diferente al Glasnost es la llamada perestroika. La perestroika, que se traduce como reconstrucción o reestructuración en español, perestroika, así como Glasnost es transparencia, perestroika es reconstrucción o reestructuración. Se pretendía sacar del estancamiento económico de los 80s a los soviéticos. La perestroika era el intento de sacar de la crisis de los 80s a la Unión Soviética. Se pretendía recuperar la hegemonía que se estaba perdiendo. La Unión Soviética, además de tener problemas internos, estaba perdiendo la influencia que tenía en los países de Europa del Este. Todos aquellos países pegaditos a la Unión Soviética que tenían un sistema político comunista o socialista, los llamados los países de la cortina de hierro, que ahorita vamos a analizar. Entonces la perestroika intentaba sacar del estancamiento económico de los 80s a la Unión Soviética. También pretendía recuperar la hegemonía que se estaba perdiendo en la época por la debilidad soviética. También intenta hacer reformas para reestructurar el modelo de desarrollo socialista. Es decir, el modelo de desarrollo socialista determinaron que estaba obsoleto y la perestroika
trataba de reestructurar, perdón, el modelo económico para hacerlo competitivo, para hacerlo global. Y es ahí cuando la Unión Soviética deja de ser Unión Soviética, se convierte en Rusia, y esta nueva Rusia es una Rusia de libre mercado. A pesar de que sigamos queriéndola pintar de color socialista, de color rojo, de color comunista, a pesar de que tiene un gobierno dictatorial por Vladimir Putin, la Rusia de ahora es una Rusia de libre mercado y no se parece en nada a la Unión Soviética. Y esto a raíz de la perestroika, en donde se hace una reestructuración del sistema económico, que quedamos que ya era obsoleto. Entonces, bueno, también llega la descentralización y la privatización de algunas empresas que antes eran del gobierno, pero los rusos les sale mejor porque hay una alta persecución en contra de la corrupción. Por ejemplo, en nuestro país no funcionó la venta de paraestatales por el proceso de corrupción que estábamos atravesando. Bueno, pues los rusos hacen lo mismo, hacen un proceso de descentralizar, es decir, que el gobierno no controlara todo. Hay un proceso de privatización de grandes empresas, sobre todo las petroleras, ahora controladas por particulares, pero el Estado sigue siendo rector y vigilante de la corrupción y además con castigos sumamente severos. Y así sí funciona. A la mexicana hicimos este mismo proceso, pero la clase política y algunos grupos de poder aprovecharon el momento y a través de la corrupción, pues amañaron el proceso de privatización y se beneficiaron solamente unas cuantas familias en nuestro país. Entonces, bueno, es la diferencia entre cómo lo hizo Rusia y cómo lo hizo nuestro país. La cortina de hierro. La cortina de hierro se le llama así al conjunto de países. Me voy a esta imagen y quiero que la vean para poderla entender. Al conjunto de países que son vecinos de la Unión Soviética, como estos que ven aquí, como Polonia, como Rumania o Rumanía, como Bulgaria, Yugoslavia, que incluso ya se disolvió y ya son un conjunto de nuevas naciones. En su momento Hungría, Checoslovaquia, que también ya se separó y ahora es República Checa y Eslovaquia, Yugoslavia, Montenegro, Herzegovina, la Alemania de este lado, que era la Alemania de corte comunista. A este conjunto de países que separaban a la Unión Soviética de los países occidentales de corte capitalista, aliados de Estados Unidos, a este muro de contención se les llamó cortina de hierro. Si quieren poner el nombre de los países que lo integraban, Alemania Oriental o República Democrática Alemana o RDA, República Democrática Alemana, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Albania. Esos países se separaban a través de esto llamado la cortina de hierro, también llamado telón de hierro o telón de acero, que era la división o un muro imaginario que separaba a la corriente soviética del resto del mundo con tendencias capitalistas y con influencia norteamericana. ¿Qué pasó con estos países ante la caída de la Unión Soviética? Recuperaron su libertad para escoger su forma de gobierno. Consecuencias: Yugoslavia se termina separando, Checoslovaquia se termina separando, hay un cambio de regímenes gubernamentales, transitan otra vez a una economía primero capitalista, luego neoliberalista y por último de libre mercado. Es como que un proceso. Y algunos países ya han alcanzado la economía de libre mercado, algunos países tienen más desarrollos que otros, sin embargo todavía están lejos de los países europeos del occidente. Si nos fuéramos a un top, todos los países de la ex cortina de hierro estarían en los últimos lugares en cuanto a bienestar social, crecimiento económico en comparación con los países que integran el bloque occidental, países como Alemania, como Reino Unido, como Luxemburgo, como Bélgica, como Holanda, como Dinamarca, como Suecia, que tienen un enorme diferencial con el resto de los países antes de la cortina de hierro, ahora ya pertenecientes simplemente a Europa, aunque hasta hoy en día son considerados no de la Unión Europea. De hecho, tienen que conseguir pasaporte para poder entrar al resto de Europa. Entonces, y que ha estado cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Con un intento de homologar las condiciones para todo europeo, hablando del territorio.
Entonces, bueno, eso pasa. El primero en dar el paso importante fue Hungría, que cambia de forma de gobierno tradicional y se mete en una economía de libre mercado y tal vez de todos ellos sea el que lleva la batuta en cuanto a políticas de bienestar social. Hay un tránsito hacia la democratización, un camino hacia la democratización. Y bueno, todo lo que acabo de decir junto con todo lo anterior tiene que ver con la Guerra Fría y pues el video es un repaso de todos los temas vistos que incluye la Guerra Fría y que debe de servirnos. Cualquier duda en el chat, voy a estar, mientras se transmite el video, contestando el chat. Fueron animando a empresas tanto la Unión Soviética, que tenía a su mando a Gorbachev, el señor que vemos aquí, y Estados Unidos, que tenía a Ronald Reagan, el señor que vemos aquí, como presidente. Ahora bien, el primer encuentro entre Gorbachev y Reagan, el entonces presidente de Estados Unidos, va a tener lugar en Ginebra, es decir, Suiza, en el otoño de 1985. Desde 1987, esta tensión que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética va a empezar a calmarse, a suavizarse, para luego desaparecer por completo en los años posteriores a 1987. El 7 de diciembre de este año se va a firmar en Washington lo que se conoció como el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, para de alguna manera también terminar con este miedo a cualquier ataque nuclear que había entre estas dos potencias protagonistas de la Guerra Fría. Ahora bien, con este señor que vemos aquí, con Gorbachev al poder, la Unión Soviética va a proclamar, si se quiere, vamos a ponerlo aquí, Gorbachev, la Unión Soviética, decíamos, va a calmar las aguas y este señor, Gorbachev, presidente, como vimos, de la Unión Soviética, va a proclamar o a manifestar que no se va a meter en ningún asunto interno de algún otro Estado, incluido aquellos países que formaban parte del Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia que hemos comentado en uno de nuestros videos correspondiente a la Guerra Fría, que tenía, ¿qué países estaban dentro de este pacto? Bueno, recordemos, la Unión Soviética, por supuesto, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética. Ahora bien, la decisión de la Unión Soviética de terminar con esta política que mantenía con otros estados va a desembocar en que los países que formaban el Pacto de Varsovia comiencen a cambiar su régimen político. Es decir, se empiezan a dar cambios estructurales e institucionales luego de las reformas que comenzaba a establecer Gorbachev, no solo en la Unión Soviética, sino, como vimos, también en los países que formaban parte del Pacto de Varsovia. Claro está que Gorbachev no iba a cambiar la política de Checoslovaquia, pero sí con sus medidas iba a hacer que se repercuta y que se provocasen cambios a nivel político e institucional. Como consecuencia de esta medida de Gorbachev, en junio del año de 1989, Hungría va a eliminar la valla, vamos a ponerlo aquí para que nos quede bien en claro que estamos hablando de Hungría. Lo que hace Hungría es eliminar, sacar la valla en sus fronteras con lo que era el vecino de la parte occidental, es decir, con Austria. Y de esta forma, en septiembre de este mismo año, se va a declarar la apertura de esta frontera. Es así como los ciudadanos de la República Democrática Alemana, es decir, de aquella parte de Alemania que era comunista, van a comenzar a emigrar a través de Hungría a diferentes países europeos occidentales. Van a decir, muchachos, es nuestra oportunidad de salir de esta República Democrática Alemana. ¿Para qué hacían esto? Para poder entrar a la parte capitalista de Alemania, es decir, a la República Federal de Alemania. Entre el 11 y el 14 de septiembre de este año 1989,
1989, más de 15.000 ciudadanos de la República Democrática Alemana abandonan el país huyendo por la frontera de Hungría hacia la República Federal Alemana. Claro está que las autoridades de la República Democrática Alemana, al ver esto, van a perder el control sobre la situación y el muro de Berlín, recordemos, el gran protagonista de esta división de Alemania, va a perder el poder que tenía hasta ese entonces, va a dejar de tener significado. El 9 de noviembre de 1989, y ya pasemos a ver estas imágenes para ir comprendiendo aún más, las autoridades de la República Democrática Alemana van a declarar que estos ciudadanos, que los ciudadanos de la República Democrática Alemana podían obtener visados para visitar Berlín Occidental y también la República Federal de Alemania. Es decir, decían, muchachos, les damos las visas para que puedan conocer algo más allá de donde vivieron tantos años. Es así como un montón de alemanes orientales, cansados de esperar toda la documentación, que era muy lenta, era un trámite demasiado burocrático, se van a dirigir espontáneamente a la frontera. Dicen, vámonos directamente para la frontera a ver qué podemos hacer. El 10 de septiembre de 1990, y atentos con esta fecha, Gorbachov, presidente de la Unión Soviética, va a mantener una conversación telefónica con el canciller de aquel momento de la República Federal de Alemania. Era ni más ni menos que el señor Helmut Kohl. Y es aquí en donde va a acordar, tanto Gorbachov con Kohl, la retirada completa de las tropas soviéticas de Alemania para fines de 1994. Tema que, claro está, provocaba desconfianza, sobre todo entre las partes involucradas hacía varios años. El 12 de septiembre de 1990 se va a firmar en Moscú, la capital de la Unión Soviética, el convenio que recibía el nombre de Tratado sobre la Soberanía. Tratado sobre la soberanía, como decíamos, que se firma en Moscú. En este documento les cuento que los aliados de la Segunda Guerra Mundial van a renunciar a los derechos que tenían sobre Alemania desde que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Es así como el 3 de octubre de este mismo año, de 1990, finalmente las dos Alemanias se van a volver a unir. Y el muro de Berlín, como estamos viendo en estas imágenes, va a ser destruido por completo y, por decirlo de alguna manera, por suerte. Cae el muro de Berlín y se unen las dos Alemanias, la Alemania democrática y la Alemania federal. Muchos de los fragmentos, les cuento, del muro de Berlín hoy se guardan como un recuerdo de esta decisión y también de esta liberación, entre comillas, ¿no? Porque fue un hecho que ha marcado el fin, por fin, de la Guerra Fría, por decirlo de alguna manera. El 8 de diciembre de 1991, y ya vamos a nuestra última pantalla, el 8 de diciembre del año 1991, se firmó un documento muy importante que estipulaba que la Unión Soviética dejaba de existir. No hay más Unión Soviética para el mundo. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov, entonces, dejaba de ser el presidente, claro está, de la Unión Soviética. Renuncia
a su cargo. Y es así como vemos finalmente la disolución completa de la Unión Soviética con la renuncia de Gorbachov el 25 de diciembre del año 1991. Claramente, este antagonismo entre la Unión Soviética y Estados Unidos se diluye por completo. Y por fin se logra dar fin a este proceso de la Guerra Fría que se comienza en el año 1946 y, como estamos viendo, finaliza, como adelantamos en nuestro primer video de la Guerra Fría, en el año 1991. Recordemos, vimos acuerdos, tratados, enfrentamientos, ocupaciones, tropas soviéticas, tropas americanas, misiles en Cuba, y aún así se pudo poner fin a la Guerra Fría. Eso nos da la pauta de que la humanidad debe conservar la esperanza y, claro está, debemos estar todos unidos como ciudadanos del mundo. Los invito a que aún así sigamos viendo otros hechos y enfrentamientos y sucesos importantes que se han sucedido a lo largo de la historia mundial. Gracias por acompañarnos en este gran estudio que hemos hecho de la Guerra Fría. Me voy a permitir retomar la clase con algunos comentarios en el chat que me parecen interesantes por parte de algunos de ustedes. Es estéril esta creencia de que la clase política realmente, con el discurso y con el modelo económico como tal, va a sacar adelante a los países. No es el modelo, no es el discurso, son más bien las acciones y el resultado, hasta aprovechar un poquito de filosofía para poder entender este proceso. Es más bien las acciones, es más bien la pragma, lo práctico, el hecho, lo que hace que los países trasciendan, y no es tanto el modelo económico uno u otro. Tampoco en los comentarios hablamos acerca del protagonismo que en modelos como el nuestro tiene la clase política. El protagonismo no lo debe de tener el discurso político, ni un partido. El protagonismo lo tienen o lo deberían de tener las acciones y el resultado. Y vamos a aprender a juzgar a quien nos gobierna de acuerdo al resultado y no de acuerdo a qué nos dice. Yo les hago esta invitación. Díganme el nombre de algún presidente, algún dirigente, sin importar el tipo de gobierno, de Suecia, de Finlandia, de Noruega, de Luxemburgo, de Dinamarca. Son los países top, están hasta arriba en todo lo mejor: bienestar social, desarrollo económico, ingreso per cápita, encabezan todo. ¿Y por qué no conocemos a los dirigentes? ¿Por qué en las noticias, en el mundo circulan noticias sobre Donald Trump, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, antes Hugo Chávez, Bolsonaro, presidentes de Brasil, el presidente de México, el presidente de Corea del Norte, Vladimir Putin? Es decir, en estos países se le da demasiado protagonismo al partido y a la persona. Y hablando bien y con un buen discurso puedes tratar de convencer. Es demagogia. Ahora se debe de buscar juzgar de acuerdo a las acciones y al resultado, que ese es el fin que tiene esta clase. Tratar de despertarnos esa conciencia a través del estudio de estos hechos